Hola, ¿cómo estás? Qué bueno es que podamos nuevamente reunirnos y podamos comenzar otro mensaje, otra meditación. Hoy tenemos como título una sola palabra: linaje. Y, y bueno, linaje tiene que ver con toda aquella cadena de las distintas personas que están entrelazadas en la vida de un ser. Todos tenemos un papá, nuestro papá tiene su papá y su papá, y así hay una línea de descendencia o una genealogía, la cual es conocida como el linaje. Y me gustaría proponerte algo. ¿Qué pasaría si vos fueras Dios o yo fuéramos Dios y tenemos que elegir el linaje o la genealogía sobre la cual vamos a enviar a nacer a nuestro hijo? ¿Qué harías tú? Y si fuera yo, tal vez vos pensás lo mismo. Elegiría las mejores personas, los hombres y mujeres de renombre que, que completaran todo el árbol genealógico hasta que llegara al Hijo de Dios. Y bueno, un poco de eso se trata. ¿Quiénes son las personas, quiénes son los hombres y mujeres que incluye o que están integrados en la cadena genealógica en la cual nacería el Hijo de Dios, conocido como el Mesías, el ungido o el enviado de Dios? Y bueno, la genealogía de Jesucristo la podemos encontrar en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, y solo no vamos a estudiar toda la cadena genealógica del Mesías. A mí me interesa analizar, y tal vez a vos te interese también, analizar qué clase de personas Dios incluyó en la cadena genealógica de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Para ello comenzamos en el libro de Mateo capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 para comenzar con esta serie de nombres que hacen el linaje del Mesías. Dice Mateo capítulo 1, versículo 1 y 2. Libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de Dios, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Nos detenemos ahí, hay nombres que conocemos, que los hemos sentido nombrar, hombres de renombre, como son Abraham, como lo es Jacob, como es David. Y decimos, vaya, el Señor eligió a grandes hombres para poner en la cadena, en el linaje del Mesías. Pero vamos a ver solamente un poquito, vamos a meternos en la genealogía, a ver cómo son estas personas. Y detengámonos aquí en este último que leímos, Judá, que acá dice la Biblia, dice que era hijo de Jacob. Bueno, Judá tenía un hijo que se casó con una chica llamada Tamar y pasa el tiempo, el hijo mayor de Judá muere y entonces Judá tenía otros hijos y, y había una ley que decía que aquel varón que moría, una vez casado, moría y dejaba a su esposa sin hijos, quedaba ese nombre sin descendencia, quedaba como excluido el nombre de este hombre que moría. Por lo tanto, existía esto de que si un hombre moría, su esposa quedaba viuda y era sin hijos, tenía que sucederlo el hermano del muerto, y entonces el hermano del muerto se tenía que casar con la viuda y tenía que darle descendencia.
y compartir su herencia, no solo con sus hijos, sino también con los hijos de la viuda, o sea, la mujer de su hermano. Pero acá encontramos a un hombre que le sucede al esposo de Tamar, que ya había muerto, y es el otro hermano que sigue. Pero este hermano era egoísta y no quería compartir su herencia con otros que no fueran sus hijos. Y entonces se casa con esta mujer, Tamar, pero no le da hijos. Es como que la tiene como mujer, duerme con ella, pero no le da descendencia. Y entonces vemos que también muere este segundo hijo. Es decir, el primer hijo muere, a Tamar la toma por esposa el segundo hijo, el segundo hijo muere, Tamar sigue sin hijos, y entonces le queda otro hijo a Judá, y Judá, en la excusa de que el hijo era muy joven, el tercer hijo era muy joven y que todavía no era conveniente que se casara con Tamar, me imagino. Si fuéramos nosotros, diríamos, si se casa con Tamar, va a terminar muriendo también. Así que con la excusa de que todavía era joven, Judá le dice a su nuera que se vaya a la casa de sus padres, que cuando el tercer hijo sea más adulto, lo entregaría para que se casara con ella y así le daría descendencia. Y bueno, entonces ella se va a la casa paterna, viste las vestimentas de la viuda y allí queda recluida. El tercer hijo de Judá se hace grande, se hace maduro y llega el momento de darlo a Tamar, pero Judá no se lo quiere dar. Entre esto muere la esposa de Judá. Judá también se queda viudo, pero no le quiere entregar a su hijo a Tamar. Así que la deja ya excluida en su casa y pasa el tiempo y Tamar estaba allí despreciada, usada por estos hombres que la habían menospreciado, la habían despreciado. Y allá queda esta viuda queda en la casa de sus padres con una esperanza que día a día se va apagando. Y entonces ella entiende de que Judá no le va a dar al tercer hijo para que se case con ella. Y entonces por ahí ella tal vez vivía una vida desgraciada, pero por ahí pasa el tiempo y se entera de que su suegro, Judá, anda trabajando en la zona, y entonces ella, viendo que se le iba la esperanza de una herencia y que su vida iba a quedar excluida en casa de sus padres, un día decide, cuando se entera de que Judá anda en la zona, decide sacarse los vestidos de la viudez y se viste con vestidos de prostituta. Y entonces ella, como una prostituta encubierta o como una ramera encubierta, se va y se pone al costado del camino, y entonces allí pasa Judá y la ve así al costado y entonces la toma para sí, duerme con ella. Y bueno, como era una mujer de la calle, solo tuvieron relaciones y después al otro día Judá siguió su camino y ella se fue a su casa. Pero Judá durmió con ella y nunca supo que era su nuera, a la cual él le tenía que dar el tercer hijo. Y bueno, de esta relación Tamar queda embarazada y le nacen dos hijos, y que son Fares y Zara. Y seguimos leyendo la genealogía de Jesucristo. Leímos Mateo 1, versículo 1 y 2, pero ahora vamos al versículo 3. Recuerda que quedamos en Judá. Bueno, ahora seguimos con el versículo 3 y dice así: Judá engendró de Tamar, es decir, de su nuera encubierta, allí como una mujer que se apostó a la esperanza. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, y Fares a Esrom y Esrom a Aram. Y vemos aquí cómo Dios pone en la genealogía de su hijo
a este hombre, a este hombre que comete estas cosas con esta pobre mujer, estas injusticias. Pero también la vemos allí a Tamar, en el nombre allí en la genealogía de Jesucristo. Y no solo la vemos a Tamar, sino también que vemos a sus 2 hijos que tuvo con su suegro. Y entonces allí aparecen Fares y Zara. Qué increíble, ¿verdad? Qué bárbaro. Y bueno, seguimos buscando otros datos y pasamos al versículo 5 y dice: Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Y bueno, encontramos allí otro nombre, Rahab. Rahab era una mujer que no era del pueblo de Israel, que vivía en una ciudad conocida como Jericó, una ciudad comercial muy próspera, muy bien asegurada. Y bueno, cuando la nación de Israel venía desde el desierto, venía por la zona del este, venía entrando y ya iba a tomar posesión de la tierra prometida, allí ellos estaban ya avanzando y bueno, Rahab era una ramera y entonces a ella acudían todos los que pasaban por Jericó. Era una ciudad comercial, o sea que había mucho tráfico. Y bueno, todos los mercaderes pasaban por la casa de Rahab para ocupar sus servicios. Y entonces Rahab seguramente iba escuchando de todas estas personas que llegaban hasta su casa para tener relaciones con ella, y ella escuchaba que lo que ellos decían: una nación se acerca, es una nación muy grande, viene derrotando a todos los que encuentra por el camino, tiene una particularidad, que hay un Dios que está en los cielos, que dicen que pelea por esta nación y se ha hecho invencible, y vienen por este lado, dice que van a tomar, van a entrar por acá, por esta zona, van a entrar a la zona de Jericó, y seguramente la ciudad va a ser tomada. Y bueno, todo este rumor de esta gente que entraba y salía va tocando la vida de Rahab la ramera, va tocando su corazón, y entonces ella entiende que su ciudad, que tiene unas murallas que jamás la habían podido derrotar, iba a ser derrotada, iban a ser vencidos. Y eso estaba trabajando en la cabeza de esta mujer cuando del ejército de Israel envían 2 espías, entran en la ciudad de Jericó encubiertos para ver cómo esta ciudad se armaba, cuál era la estrategia en la cual ellos podrían entrar a tomar, cómo era la gente de allí. Y es así que estos 2 espías son descubiertos y comienzan a disparar entre la ciudad, moviéndose por distintas casas, hasta que llegan a la casa de la ramera, a la casa de Rahab. Y cuando ella los ve y los reconoce como que son de ese pueblo que va a venir a tomar su ciudad, y ella los encubre, los protege, los esconde en su casa, y cuando vienen de la ciudad de Jericó a buscar los espías que andaban ya para matarlos, van a la casa de Rahab, no los encuentran, y entonces preguntan allí: no he visto nada, dice Rahab, acá no ha pasado nadie. Y entonces cuando salió el peligro, ella los descubre y los saca y le dice: ahora pueden huir, que ahora ya está libre el camino para que se vayan de la ciudad. Y entonces ellos se van a ir de la ciudad, estos 2 espías, pero cuando ellos se van a ir, dice que Rahab les pide clemencia, les pide: miren, dice, yo sé que el Dios que ustedes tienen, que pelea por ustedes, nos van a tomar la ciudad. Es más, el rumor ya está llegando a la ciudad, están todos como ya temerosos de que van a ser tomados por ustedes, y que el Dios de ustedes es poderoso y es invencible. Y entonces le dice: yo les voy a pedir que por esto que yo he hecho con ustedes, de no delatarlos, de cuidarlos, de custodiarlos, de cubrirlos, dice, yo quisiera que ustedes cuando vengan a tomar la ciudad me salven, y entonces también salven a mi familia. Y entonces esta mujer Rahab puso la fe en el Dios de Israel. Y bueno, Israel viene, toma la ciudad, destruye toda la ciudad, los muros caen y la ciudad es tomada. Y bueno, esta
Esta Rahab es la mujer que luego se casa con Booz y después dice allí, estamos leyendo el versículo 5, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz, Booz engendró a Ruth y Ruth a Obed y Obed a Isaí. Tené presente este nombre, Isaí. Pero sigamos con Rahab porque es impresionante esta mujer ramera, cómo su vida cambia y cómo aparece en la genealogía de Jesucristo. Y no solo se habla aquí en Mateo, en la genealogía de Jesucristo, sino los hechos de esta mujer se cuentan en la carta a los hebreos. Es extraordinario lo que esta mujer hizo y cómo Dios la metió en el árbol genealógico de su hijo. Dice Hebreos 11, 30 y 31, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Versículo 31 dice, por la fe Rahab la ramera. Rahab la ramera, dice, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Qué increíble, ¿verdad? Cómo Dios usa a estas personas que en su momento han hecho cosas que han ofendido a Dios, han hecho cosas que no tenían en cuenta a Dios, pero Dios, cómo su misericordia, su amor, los incluye en la genealogía o en el linaje de su hijo, del Mesías. Y bueno, te dije que recordaras su nombre. ¿Te acordás cuál era? Isaí, que venía de esta descendencia de Rahab, Booz, ¿te acordás? Bueno, después terminaba, venía Obed, Isaí. Isaí es el padre del rey David. Y bueno, vayamos entonces ahora, pensemos en el rey David. Y cuando yo te digo el rey David, todos piensan, el que derrotó a Goliat, el gigante, el que le peleaba las batallas de Israel. Bueno, Dios estaba con David y peleaba las batallas por David. Y no solo eso, sino que Dios rodeó a David de grandes hombres, hombres valientes, hombres maravillosos, sinceros, hombres que no traicionarían ni a David ni a su nación. Por eso David tuvo la posibilidad de hacer tantas conquistas, porque había guerreros que eran sus manos derechas y custodiaban la vida de David en todo momento y peleaban las batallas junto con David, eran hombres tremendamente valientes. Y bueno, llegamos a Mateo 1:6 y leemos allí en el libro de la genealogía o el linaje del Mesías, dice Mateo 1:6, Isaí engendró al rey David. Dice, y el rey David engendró a Salomón, el hombre más sabio del mundo, ¿te acordás? De la que fue mujer de Urías. Y uno, si pasa por alto esta lectura, queda con el valiente David, un hombre intachable. Pero, ¿por qué pone estos nombres en la genealogía? Aparece allí un guerrero sincero, un guerrero maravilloso que tenía el rey David, que se llamaba Urías Eteo. Urías era un siervo leal, era un luchador leal al rey, leal a la nación. Y siempre David acompañaba a su ejército en las batallas, pero un día decidió quedarse y entonces envía a sus guerreros más valientes a pelear las batallas al mando de su general Joab. Y entonces dice que el rey David estaba, mientras los soldados estaban en el campo peleando las más duras y recias batallas, él estaba en su palacio allí, y dice que él había comido bien, estaba descansando, se acostó a dormir la siesta, dice que se levanta de la siesta, comienza a caminar por su alcoba, allí por el terrado, comienza en el balcón seguramente, empezó a mirarse, tal vez habrá hecho algún bostezo como hacemos todos cuando nos levantamos de la siesta, y dice que él estaba mirando allí y una mujer se estaba bañando y estaba él observando a esta mujer. La miró de reojo, después ya cautivó la mirada y después se quedó mirando a esta mujer.
Y entonces llama a David a su siervo y le dice, les pregunta, ¿quién es esta mujer? Y entonces dice, ¿sabés quién es esta mujer? Es la mujer del guerrero más valiente que vos tenés, uno de tus guerreros valientes, de Urías Eteo, el que está peleando por vos en las batallas, allí en el campo. Ah, dice, bueno, dice, yo quiero que la manden a buscar y yo quiero que venga conmigo. Y entonces me imagino los que estaban allí, es la mujer de Urías, tu más fiel guerrero, ¿no? Dice, vayan a buscarla. La van a buscar, entonces él la seduce y duerme con ella, y entonces allí él comete adulterio, el rey David, estoy hablando, comete adulterio, y luego la mujer se va a su casa, él sigue quedando allí, hasta que le llega la noticia al rey David que esta mujer, la mujer de Urías, está embarazada. Y entonces, ¿cómo hace ahora para justificar ese hecho cuando venga su soldado? Entonces manda a llamar al campo de batalla a Urías Eteo para que venga a su casa, duerma con su mujer y que todo parezca que el hijo es de él. Pero entonces Urías viene, él llega a ver a David y bueno, le trae novedad del campo de batalla. Y David le dice, bueno, ahora tomate un descanso. Anda a tu casa, comé bien, descansá, pasá con tu esposa y después te vas a la batalla otra vez. Y entonces Urías dice, no, mi rey, yo tengo, los soldados, mis compañeros están en el campo. Yo no voy a quedarme acá, a divertirme con mi esposa, a pasarla bien mientras ellos están perdiendo la vida allí en el campo y están luchando por usted, o no sé cómo le habrá dicho. Y están luchando allí, no. Y entonces dice que lo quiso forzar, que él fuera para acostarse con su mujer, pero no, este hombre era algo especial, Urías. Y entonces como vio David que no podía torcer el brazo ni el corazón de Urías, estaba decidido Urías a irse al campo y seguir peleando. Y entonces el rey David lo despide para que se vaya al campo. Y antes que se vaya, lo llama y le dice, mira, quiero que lleves esta carta y se la entregues al general Joab. Y entonces él sale, se va al campo y a seguir peleando. Y cuando llega allí, al lugar donde estaban combatiendo contra los amonitas, una batalla terrible era, que estaban trabadas allí en el campo de batalla, lo encuentra Joab y le dice, el rey David te manda esta carta. Cuando Joab abre la carta y la lee, la carta dice, pone a Urías en la parte más recia de la batalla, que lo maten. Me imagino Joab, porque conocía conocía a Urías Eteo, conocía a sus soldados y sabía que era un hombre leal. Me imagino en la mente de Joab cuando él tuvo que cerrar esa carta y sin que sepa Urías decir, bueno, está todo bien, ahora vayan para aquel lado, formen el escuadrón para allá. Y seguramente le habrá hablado Joab a los varones allí, cuando vean que se pone recia la batalla, retírense para que Urías Eteo quede solo. Y entonces dice que allí muere en el campo de batalla Urías Eteo. Entonces decimos el linaje y decimos las personas que Dios elegiría para que formaran su linaje. Y allí vemos a estos nombres y volvemos a leer entonces el versículo 6. Dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías Eteo. ¿Qué historias están entrelazadas en el linaje del Mesías? Que son hombres que pueden fallar, hombres que han cometido tremendos pecados. Y bueno, con lo del rey David quedamos impactados. El que lee la historia queda impactado. ¿Cómo David pudo hacer eso? Y tal es así que a Dios le dolió en su corazón. Y entonces un día dice que manda al profeta Natán a que vaya a verlo a David y a decirle cómo está el corazón de Dios. Y dice allí 2 Samuel 12:9, dice que llega el profeta Natán, va a ver al rey y le dice, tengo palabra de Dios para ti. Bueno, habla, dice 2 Samuel 12:9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová?
haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios está mirando todas las personas, conoce el corazón de cada uno, conoce las intenciones de nuestro corazón. Y Dios, que sabía todo lo que había tramado David y cómo se había desarrollado la historia, porque Dios sabe el corazón de David, sabía el corazón de Urías Heteo, conocía el corazón de la mujer de Urías, Betsabé. Dios conoce todo, no se le pasan por alto los pecados que hacemos y cometemos a diario, ni aun los pensamientos. Entonces le manda a decirle a David, le dice al profeta Natán, Dios, que yo sé lo que hizo él, que yo sé que él cometió adulterio primeramente, y después, para tapar su pecado, cometió homicidio. Y entonces cuando miramos si miramos toda el árbol genealógico, todo el linaje, todos tienen distintas cosas que han hecho, distintos pecados, distintas barbaridades. Y decimos, ¿cómo Dios puede poner en el linaje de su Hijo a tales personas? ¿Cómo podemos, si tuviésemos que evaluar a Dios, qué diríamos de Dios? ¿Qué hace que personas así estén en el linaje del Mesías? Y podemos decir la misericordia de Dios, podemos decir el amor de Dios, podemos pensar que Dios no hace acepción de personas, que Dios no elige a los mejores por lo que puedan ser, sino que transforma a los peores en lo que Dios hace que puedan llegar a ser. Es tremendo cómo eso está en la historia y está escrito. Y bueno, trayéndolo a mi vida, trayéndolo a tu vida, ¿te gustaría formar parte del linaje del Mesías? Y me dirías inmediatamente, me estarías diciendo, no, yo no puedo. ¿Y por qué? Porque el linaje del Mesías ya fue escrito. No, pero la descendencia sigue. Después del Mesías sigue la descendencia. Y nosotros podemos decir, pero Dios me pondrá a mí en el árbol genealógico de su Hijo. Y yo ya sin ver la Biblia te diría que Dios se ha puesto a estas personas que son como nosotros. ¿Por qué nosotros no podríamos integrar el linaje del Mesías? ¿Por qué no podríamos? Bueno, hay una forma, y es recibir al Mesías en el corazón. Cuando una persona recibe a Jesús como Señor y como Salvador, dice que en ese mismo momento la persona es hecha hija de Dios y pasa a formar parte del linaje del Mesías. Viste que dice allí, podemos buscarlo, lo hemos leído varias veces en otros mensajes, lo has leído en la Biblia, te lo han comentado. Dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay un acta de nacimiento para aquel que recibe a Cristo en su corazón, donde esa persona es colocada en el linaje del Mesías. Qué maravilloso es Dios. Por eso Dios nos está llamando a todos, a mí, a vos, nos está llamando a formar parte del linaje del Mesías. ¿Te gustaría ser parte de ese linaje? Bueno, ya sabes, primeramente necesitas recibir a Jesús en tu corazón para ser adoptado por Dios como un hijo legítimo. Qué hermoso, qué maravilloso. Y el apóstol Pablo nos habla de que Dios está llamando a las personas a ser parte del linaje del Mesías. Dice Romanos capítulo 1, versículo 3 al 6. Fíjate lo que dice. Dice así, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y ahora escuchá lo que dice este versículo que sigue. Dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Es decir que
el Mesías tiene un linaje y está llamando a personas comunes como la que él decidió poner en su árbol genealógico, está llamando para que formemos parte de ese linaje, está llamando, todavía lo está haciendo. Qué maravilloso es pensar que podemos ser parte del linaje. ¿Y cómo podría yo ser parte del linaje? Y cómo Jesucristo rompe con toda este modo, esta forma o esta naturaleza de cada uno de los que involucran el árbol genealógico. Jesucristo fue el único dentro de la cadena, dentro del árbol genealógico que fue sin pecado. Y allí dice, por ejemplo, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que un hombre sin pecado, como es el Mesías, es el punto principal del árbol genealógico, es el punto principal del linaje, es el único que está en la genealogía del Mesías y que es el único que no tiene pecado. Es sin mancha, sin contaminación y sin pecado. El resto, tanto tú como yo o todos los que integramos el árbol genealógico o el linaje del Mesías, estamos bajo pecado. Ahora, ¿cómo formar parte del linaje de un ser santo? ¿Cómo ser? Y bueno, pensemos en estas personas que Dios buscó. Pensemos, por ejemplo, en Tamar, una mujer despreciada, abusada, menospreciada. Pensemos en Rahab la ramera, cómo Dios la eligió. Pensemos en el rey David, un adúltero y homicida. ¿Y por qué yo no puedo ser parte del linaje del Mesías? Aunque Él sea santo, aunque Él sea sin mancha, aunque sea el único en estas condiciones dentro del linaje, Él igual nos está llamando. ¿Cómo ser parte del linaje del Mesías? Bueno, hay un pasaje, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para formar parte del linaje, primero tengo que pedirle perdón por mis pecados a Jesús, el Santo, el Justo. Y luego tengo que recibirlo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador para ser hecho hijo de Dios. Y entonces, si yo abro mi corazón a Cristo, ya formaré parte de ese linaje porque Dios me va a adoptar. Al haber ido a Jesucristo en busca de salvación y de perdón, Él me va a adoptar en su familia y voy a ser parte del linaje de Jesucristo. Dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ¿qué pasa si soy de Cristo? Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, que estaríamos dentro del linaje de Jesucristo si nosotros estamos en Cristo. Así que es un llamado que Dios te hace. Dios nos está llamando a formar parte del linaje de su Hijo, a ser parte de la genealogía del Mesías. Y en esta hora necesitamos ir a Él para que nos incluya en su árbol genealógico, en su árbol familiar. Dice que si nosotros abrimos nuestro corazón, confesamos nuestros pecados a Jesús, lo recibimos como Señor y Salvador, entonces Dios nos adopta como hijos legítimos suyos y seríamos parte del linaje de David. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo formarías parte? Y bueno, podemos estar en el linaje correcto. Y si estamos en el linaje del Mesías, alcanzaremos el cielo. Pero si no estamos en ese linaje, no alcanzaremos el cielo. Pero ahora Dios te llama a formar parte del linaje de su Hijo. Y ahora la respuesta está en tus manos. ¿Qué harás? ¿Vendrás a Él y formarás parte de su linaje o lo rechazarás y no formarás parte de su linaje? La decisión está en tus manos. Tu corazón está ahora en las manos de Dios. Ponte allí a meditar en lo que hemos conversado y que el Señor te ayude a tomar la decisión correcta para estar en el linaje correcto y alcanzar el cielo. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa.